Muy buenas noches, bienvenidos a Acción Positiva. Deseamos que todos los guatemaltecos hayan regresado a sus hogares, que hayan tenido oportunidad de visitar pues, a sus familiares ya fallecidos y que hayan compartido estos días del 1 y el 2 de noviembre y que hayan tenido la oportunidad también de la tradición de nuestro fiambre, de los dulces típicos que lo acompañan y que haya pues sido un momento para compartir tanto con el pasado como con el presente y para ver hacia el futuro. Hoy me acompaña un amigo muy especial, quien apreciamos mucho en Acción Positiva y que tiene un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional como una persona de bien y como un gran profesional en el área política, análisis y mercadeo. Me refiero a licenciado Alberto de Aragón. Gracias, bienvenido, Alberto. Querido amigo, y muchas siempre gracias. un poco exagerado en sentido positivo. Te agradezco mucho. Bueno, la modestia, Alberto, no es buena, sobre todo cuando estamos reconociendo algo que es sumamente conocido, ¿verdad, Alberto? Gracias. Pues hoy me permití invitar a Alberto porque este próximo martes 6 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, ¿y por qué vamos a hablar nosotros de elecciones en Estados Unidos de Norteamérica? Porque obviamente es un país vecino, hermano, con el cual tenemos una gran relación comercial, de fraternidad histórica y cultural, que tiene una gran influencia en nuestro país. Y por otro lado, pues más de 1 millón de guatemaltecos hacen su vida en Estados Unidos de Norteamérica y por lo tanto pues he visto una gran importancia para nosotros. Alberto, pues te decía que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y entrando al tema directamente, yo me podía hacer la pregunta, Alberto, ¿por qué crees tú que es importante que nosotros hablemos de esas elecciones, como yo mencionaba? Mira, nosotros somos prácticamente el subpatio, digamos, de Estados Unidos. Tenemos una gran relación, es nuestro principal socio económicamente hablando, socio comercial. Como bien planteas, hay 1.600.000, hace un año aproximadamente es la cifra, de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos, principalmente en la parte de California, Nueva York, la Florida y Chicago. Muchos de ellos ya se han convertido en ciudadanos y otros han tenido sus descendientes allá. O sea, que hay una relación que ya por vida, aparte de eso, que el ingreso que tenemos en Guatemala, una de las fuentes principales son las remesas familiares. O sea, que es una relación que vamos a tener, está para quedarse por mucho tiempo. En consecuencia, lo que pasa allá nos está afectando a nosotros de inmediato. Claro, Alberto, y obviamente este es un proceso eleccionario que particularmente ha sido muy disputado. ¿Sabes algo que me llama la atención? Es de que cada vez vemos que las elecciones en los países pues del área son más apretadas, ¿no? Así es. Porque en este momento, Alberto, cuando miramos las encuestas, vemos que están prácticamente empatados. Exacto. ¿Cómo visualizas tú esta situación? situación? México en las 2 últimas elecciones y se dio en Estados Unidos en el caso de George Bush y se está dando en este momento que es un empate sensacionalmente histórico y peculiar. Incluso va a haber un desempate en el número de presidentes demócratas o republicanos que gobiernan el país. Número 44 es Obama, pero ha habido 21 demócratas y 21 republicanos, entonces va a haber un desempate inclusive por eso. El empate técnico es real. Las encuestas han venido dando diferencias de 3 puntos, 2 puntos, han ido variando, pero si sacas un promedio está 48-47, lo cual estadísticamente hablando no tiene ninguna diferencia. Por esta variante que puede darse. Exactamente. ¿Verdad? Entonces los estados han ido también modificando ciertos comportamientos, pero con diferencias muy pequeñas, aunque al final lo que va a mandar es el voto electoral, no el voto popular. Pero ahora tenemos el fenómeno Sandy. El fenómeno Sandy va a crear un efecto en esto que no es previsible. O sea, hay aproximadamente, yo diría algo más de alrededor de 2 millones, un poquito menos de 2 millones de viajeros afectados por la cuestión de los 14.000 vuelos que han sido detenidos. ¿En qué dirección iban? ¿Hacia dónde van? ¿Para qué iban? ¿Iban a votar? ¿Iban a no votar? ¿En qué tiempo se recuperan los medios que han sido afectados por la tormenta? Es una variable que no lo puede ser medida en ninguna encuesta. Claro. Están los niveles de resistencia en los procesos que cuando los encuestadores dicen va a pasar tal cosa y se equivocó. No, hay que medir los niveles de resistencia y de problemas que presenta un evento electoral. Y cualquier cosa que se pueda producir tiene un efecto.
Por ejemplo, yo sé que a ti te gusta mucho la estrategia. El presidente Obama ha sido inteligente en el manejo hasta ahora de la tormenta. Primero dijo que no estábamos en campaña. Logró incluso que un republicano en el poder, o sea, se manifestara a favor de su posición. Eso tiene un efecto. ¿Qué dirección? No lo podemos decir. Porque el republicano inteligentemente, en vez de criticarlo, lo ponderó. ¿Por qué ponderó? Se montó en una posición de triunfo. O sea, que hay quien lo está criticando. Pues no, es muy inteligente siendo de posiciones opuestas. Cuando hay una cuestión, un issue, como dicen ellos, social, te montes en el más importante de los issues. En ese caso era la actitud del presidente. No sé si me estoy explicando. No, yo creo que me parece excelente, ¿verdad? Yo creo que pues hemos ido siguiendo esta campaña y han habido situaciones que han causado variantes, ¿no? Y me llama mucho la atención esta parte cuando tú hablas de lo que está pasando con Sandy, esta tormenta perfecta, como quien la ha llamado, que hizo un tremendo daño en Nueva York, en el área de Nueva Jersey. Así es. Y este gobernador republicano que tú mencionas es Christie de New Jersey. Y Christie, pues él elogia al presidente Obama. Esto es tan importante como el hecho de que hace algunas semanas, por ejemplo, el presidente Obama tenía una mayor diferencia con Romney. Correcto. Y estos hechos como que pueden cambiar esa mínima diferencia. Me refiero a esto, por ejemplo, por el tema de los debates, ¿verdad, Alberto? Porque los debates en esta ocasión hicieron un cambio muy importante en esa tendencia del voto. Es correcto, es correcto. No sé si tú viste pues de que antes de que empezaran el debate, en el primero, Romney estaba casi 7 puntos atrás. Así es. Los resultados fueron muy positivos para él y prácticamente lo subieron. Empató casi. ¿Cómo te pareció primero, cómo te parecieron los debates a ti? Y luego, ¿cómo ves esa respuesta? Mira, me pareció muy bien. Eso demuestra la importancia que tienen los debates y fíjate que por lo regular, en Estados Unidos en particular, siempre se dan al final de las contiendas. ¿Por qué se dan al final de las contiendas? Porque es la oportunidad de ver un producto frente a otro, hacer sus planteamientos y poder entonces de cierto punto juzgar, ver las dos personalidades enfrentadas, etc. El primer debate, yo estoy de acuerdo que lo ganó Romney. Y eso le hizo un efecto positivo, le hizo empatar técnicamente la campaña. El segundo ha habido sus dudas, el tercero ha habido sus dudas, pero en mi opinión el tercero fue ganado no abiertamente, pero discrecionalmente por Obama. Pero no es una forma tan contundente como el primero. No contundente como el primero, no tan contundente como Romney le ganó a él. Exactamente, o sea, sí. Exacto, Romney le sacó más ventaja a él que era Romney. O sea, y los que de alguna forma en el primer debate se van de Obama hacia Romney o de la indecisión a Romney, lo cual no es muy factible porque esta es la campaña que menos indecisos ha tenido en muchos años. O sea, una campaña que tiene 47-48 quiere decir que 2% está indeciso, eso es un récord. Una campaña donde 9-12% de indecisión es muy normal. En esta, los efectos que se dan es yo te quito a ti, tú me quitas a mí, porque no tenemos dónde comprar, no tenemos dónde sacar votos en los indecisos porque están prácticamente decididos. Entonces, ese grupo que se va de Obama a Romney, que evidentemente tiene que haber sido así, tiene que ser muy destrozante, muy mala la actuación de Romney para que los pudiera perder. Ahora, sí creo que en la última hubo direccionalmente un efecto superior a Obama porque se aprovechó, lógicamente, el hecho de estar en la administración y tener más conocimiento de la cosa militar, etc. Y la parte de la política exterior y tantos puntos sensitivos como Israel, Irán, y hay que reconocer que es abogado y relacionista internacional, o sea, es politólogo. Entonces, dos libros, es catedrático, o sea que el individuo maneja el idioma y maneja el debate muy bien también. El sistema norteamericano podríamos decir que es una de las democracias más avanzadas. Tú mencionas ese 2% de indecisos. No se dan fenómenos como los famosos acarreos y compras de votos directas como suceden pues, en nuestros países. Entonces, aquí sí tienen una gran influencia los debates, la estrategia de comunicación. Totalmente. Obama se le declaró en el 2008, se le consideraba
uno de los estrategas y comunicadores políticos más sensacionales. Así es. ¿Por qué crees tú que en este debate tuvo ese problema tan serio? Me recuerdo que aún era su aniversario de boda, pues porque él lo dijo cuando empezó, pero realmente el resultado fue verdaderamente negativo para él. ¿A qué le atribuyes tú que él haya tenido ese tropiezo? Mira, es que cada debate tiene una situación peculiar. O sea, te voy a refrescar la memoria. Los debates Gore-Bush, hubo también 3, como es de costumbre. Bush le dijo estas palabras a Gore: has modificado tu comportamiento por efecto de lo que te dijeron tus focus groups, o sea, por el efecto del análisis de los focus groups. En otras palabras, ellos responden a el análisis que se hace del comportamiento de la población en cuanto a cómo juzgaron las actuaciones de cada uno. Entonces, si puedes llevar una línea, por ejemplo, y vienen y te dicen tienes que modificar, te puede crear un trauma en el sentido de que yo no estaba preparado para esto, pero tengo que introducir este otro efecto. Eso es uno. Después lo que llaman comportamiento kinésico, que es el lenguaje no verbal. El comportamiento kinésico de Obama estuvo mucho mejor en el tercer debate, pero no estuvo tan bueno en los primeros, porque en momentos perdió la calma. El que se molesta en un debate pierde el debate, y en momentos se sintió amedrentado. Eso es falla. Te voy a dar un ejemplo histórico también. Y yo sé que tú estás en política y eres un hombre súper conocedor. El error que cometen en la campaña en que debaten Bush, Clinton y Perot. Primero, estando en el poder, tú permites que dos opositores, debatir con dos opositores. Primer error, porque los dos están en contra tuya. Primer error. Segundo error, dirección. ¿Por qué? Porque Bush en 2 ocasiones miró el reloj. Y el que en un debate mira el reloj es que está desesperado porque se termine. Entonces, te pongo eso nada más que como ejemplo de lo que significa un comportamiento no verbal en un debate. Esa fue una de las razones por la cual pierde el primero Obama, y de alguna forma empata, porque yo creo que Romney utilizó demasiado la sonrisa. Demasiado. Entonces, como él, me están criticando, pero esto es mentira, pero después lo que respondo no iba perfectamente con la seguridad que quería comunicar con la sonrisa. No sé si me estoy... No, perfectamente. Es más, yo tuve algunos comentarios de personas que vieron esto y sí señalaron este hecho de la sonrisa de Romney, ¿no? Que parecía en algún punto como burlona o que parecía como que despectiva. Y como tú dices, en este ambiente político en el cual la imagen y la percepción de la misma es tan fundamental, esas cositas hacen una enorme variante. Totalmente. Una enorme variante. Ahora, por ejemplo, cuando tú mencionas a Al Gore, mencionas a Bush, me recuerdo que cuando Bush gana, le gana a Al Gore, sin embargo, Al Gore había ganado el voto popular. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco sobre cómo funciona el sistema eleccionario en Estados Unidos. Porque, ¿cómo es eso que Al Gore gana el popular y pierde la elección? Exacto, sí. Bueno, ahí la cuestión es que hay 538 delegados que se eligen, 435 por la Cámara de Representantes y 100 por los senadores, porque son 2 por cada estado. Los primeros 435 van en función del peso poblacional de los estados. Los segundos son 2 por estado, porque son los senadores, y 3 por el distrito de Washington, por la parte de Washington. O sea, ahí sumamos 435 más 100, 535 más 3, 538. La mitad más 1 son 270. Entonces, en el caso de Bush, él ganó con Gore, él ganó aproximadamente, creo que tengo el dato, él ganó el voto estatal con 67%. Ah, no, pero espérate, ahí se me fue la historia hacia McCain. En el caso de Gore y Bush, Gore saca 53,000 votos populares más, pero los votos estatales, o sea, los votos electorales, los gana Bush. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, California, que tiene 57, la Florida tiene 27, Iowa, que es muy importante, tiene 7 aproximadamente, pero el que gane la mitad más 1 de los votos populares le asignan los votos estatales completos. Claro. O sea que tú puedes haber ganado por poco. Por ejemplo, California, que es casi un empate técnico, pero si tú sacas 3 o 4 votos más, tú te ganas los 57 votos
electorales. ¿Y tú crees que este sistema, porque han habido pues alguna controversia, ¿no? Correcto. Algunos, en realidad, prácticamente en la historia, el voto electoral ha seguido, el voto del colegio ha seguido al voto electoral. En este caso de Bush, pues era, de Gore no era tanta la diferencia, creo que Florida fue el estado que fue el que hizo la diferencia, ¿no? Pero obviamente pues podría haber algún tipo de suspicacia, pero el sistema funciona también que yo creo que no hay Hubo problema. 3 días de conteo y reconteo. Sí, ¿te acuerdas? Contaron manualmente, contaron inclusive. manual, etcétera, ¿no? Pero esto nos habla un poco de este sistema electoral que es mucho más maduro que el nuestro, obviamente. Correcto. Por ejemplo, también se da mucho el voto anticipado, porque entiendo que en este momento casi 12 o 13 millones de votantes ya han votado. Inclusive el presidente Obama ya puso su voto. Exacto. Y también, pues, la gente de afuera puede votar, ya puede ir votando. Ahora, en Guatemala está mucho en discusión ahorita el voto para el guatemalteco ausente. ¿Tú qué piensas de este sistema, Alberto? Yo primero, el sistema norteamericano lo súper respeto. Sí es difícil entender que podamos ganar el voto popular y perder el voto electoral. Es difícil, pero es una tradición. O sea, hay que darse cuenta, tenemos una democracia de 182 años. O sea, los dos partidos, entre paréntesis, las personas creen que son dos partidos. En esta elección hay 17 candidatos. 17 candidatos, ¿por qué? Porque uno sin tener partido puede ir por la columna en blanco, que se utilizaba ese término en política, puede ser. Y si yo voy y voto por Francis Arredondo, y 5 o 6 personas votan por Francis Arredondo, en la columna, sale tu voto publicado. Pero en este caso hay 17 aspirantes a la presidencia, aunque en la historia el único aspirante que no era republicano o demócrata, que fue independiente, que tuvo una votación relevante, fue Ross Perot, que sacó 8 millones y tanto y no llegó a ser 1%. Y creo que fue 2 veces candidato. Sí, fue 2 veces candidato. 8 millones, tantos mil votos, no llegó a marcar el 1%, pero sí tuvo un efecto importante. Entonces, como por el caso tener la libertad de votar por personas que no están necesariamente en un partido u otro, o sea que un sistema bipartidista, porque así lo deciden las personas, no es que no hayan otros partidos. Claro. Hubo un caso en un estado en que Rin Tin Tin ganó la gobernatura o la alcaldía, no me acuerdo bien, Rin Tin Tin, ¿verdad? Imagínate. La gente de Rin Tin Tin, entonces, ¿qué pasó? Bueno, simplemente fue un voto de protesta. A la gente se le ocurrió un número de personas grandes que Rin Tin Tin lo votaron y resulta que lo que pasa es que no pudo acceder a la posición. Bueno, ¿tú te acuerdas que el Tea Party ha aparecido como una señal, una protesta, un mensaje, pero verdaderamente pues ahora no aparece en sí, ¿verdad? Ahora, cuando hablábamos al principio decíamos, bueno, ¿por qué hablar nosotros del voto en Estados Unidos? Pero, ¿qué diferencias principales tú mirarías, Alberto, si gana el presidente Obama su reelección o si Mitt Romney asume la presidencia? Mira, para efecto nuestro, digamos. En términos generales hay que entender que se trata de un país de instituciones. Entonces hay cuestiones básicas que uno u otro, el check and balance famoso de Estados Unidos, lo va a tener que seguir. Y qué bueno es tener instituciones, con todo respeto, que las tenemos un poco deterioradas en el caso nuestro. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a destruir nuestras instituciones. En vez de fortalecerlas, estamos atacándolas constantemente. Y está probado que una sociedad que crece respetando sus instituciones es una sociedad mucho más segura, más productiva, mejor, más fuerte a futuro. Claro. Y ejemplo de Latinoamérica. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Por qué? Pues, ganó un señor sindicalista, un hombre de izquierda, que hizo un gobierno excelente, porque respetó las instituciones. Y entonces hizo un efecto muy bueno. Entonces ahí tenemos la primera diferencia. Ahí uno u otro, lo que respecta al respeto a las instituciones, a la defensa del país, etc., no va a haber problema. En cuanto a nosotros, va a haber un efecto importante en la política de los inmigrantes, o sea, cómo vamos a tratar a los inmigrantes. Ahí, última hora, tuvo algunos resbalones, Robbie. Tuvo algunas... Tanto él como su vicepresidente. Como su vicepresidente, porque, como tú bien dices, Tea Party no hizo mucho acto de presencia. ¿Por qué? Porque no querían poner a Romney, tirarlo hacia la extrema, esa que tienen supuestamente los republicanos, querían ponerlo un poquito más al centro. Pero por eso Tea Party no hace una participación muy importante. Pero un par de comentarios que hicieron sobre las mujeres, montones de mujeres, el aborto, etcétera,
los hizo debilitarse un poco y perder un poco de posición entre los latinos que de hecho ya inclinan a ser demócratas, con la excepción de la Florida, que por haber más presencia de cubanos, se inclinan a ser más republicanos. No sé si te estoy respondiendo a la pregunta o si de un rodeo que no... No, yo creo que está bien. Yo pienso que, como tú dices, obviamente nuestro punto más sensitivo es la parte de estos hermanos guatemaltecos que o van o están allá, o aquellos que pues tratan de llegar, desafortunadamente, muchos de ellos ilegalmente, pues porque el sistema no permite una inmigración legal todavía. Yo sí creo que Obama pues impulsó mucho esto del Dream Act, ¿verdad? Que abre una ventana para que los estudiantes puedan ser legales, tratar o empezar una gestión para ser legales, y eso yo lo creo que es bien importante, ¿no? También es interesante ver que cada vez aparecen más personajes latinos en la política. En la política, ¿no? Tú ves que ahora en las convenciones demócrata y republicana, pues había conferencistas de origen español, Rubio de la Florida, etcétera. Sí, o sea, yo creo que esto habla de que ya el peso de nuestro voto ya puede ser importante. Bueno, y los dos candidatos haciendo mensajes en español, ambos. Ambos, claro. Y tú te acuerdas que Bush, por ejemplo, pues hablaba español y su esposa pues mexicana. Sí, también, ¿verdad? Exacto. Ahora, por ejemplo, otro de los grandes problemas es la parte económica, porque los migrantes son ahora más problema porque la economía en Estados Unidos no está bien. No está bien. Estaba viendo yo la estadística para septiembre que había un 7.8 de desempleo, que habla como de 12, 14 millones de personas, y ese ha sido uno de los temas entre Obama y Romney. Romney, él señala su capacidad de generar empleo, y Obama pues un poco más la función del Estado y la función de las alianzas pública-privadas, ¿no? Pero ¿cómo ves tú la situación esta del empleo y la economía de Estados Unidos? Sí, Romney ahí sí tiene un punto interesante, porque él en su ejecutoria, en su vida como administrador empresarial, etcétera, y gobernador, sí ha dado ha hecho algunas acciones, digamos, que ha verdaderamente compensado o tenido un buen efecto en la cuestión económica y de empleo en su estado, etcétera. 7.8, wow, lo vemos como una cosa enorme en Estados Unidos. Claro, y ha bajado un poco. Ha bajado un poco. Sí. En los países nuestros hablan de 35 o 40 de desempleo, claro. Estamos hablando de un paseo, de un chiste. Pero la ventaja de ese país es la velocidad que tiene para recuperarse. Es muy rápido que reaccione favorablemente, y la tendencia últimamente ha venido recuperándose, que es una de las intenciones que tiene todo candidato presidencial que esté en el poder. ¿Por qué? Porque uno de los factores importantes para votación o para decisión es el empleo, es la economía. La nuestra es la seguridad, allá es la economía. Sí, totalmente. Cuando miraba las encuestas, 87% hablaba que la economía era su problema, 83% el empleo. Acá, pues, obviamente, seguridad es el 87% y obviamente también viene el empleo. El empleo, ¿verdad? Sí. Ahora, uno pudiera pensar que el presidente en el poder tiene algunas ventajas, pero también tiene sus talones de Aquiles. Claro. Cuando Obama en los debates hablaba sobre el hecho de que del empleo, pues le decía a Romney, sí, pero tiene 4 años y no lo ha logrado solucionar. No lo soluciona. O sea que una ventaja pudiera también ser desventaja. Algo bien interesante que también nos ha comentado un poco la audiencia es de que acá tenemos nosotros también teóricos, debates, ¿verdad? Pero acá lo que son foros. Sí, está muy mal, con todo respeto. O sea que yo creo que sí debemos de ir aprendiendo en nuestro sistema a tener verdaderos debates como en este caso, ¿no crees tú? Totalmente, ¿Sí? Y sobre todo la importancia que tienen. Han mejorado, pero yo recuerdo uno reciente que lo saco a colación, porque es muy fácil para una población tan joven como la de Guatemala, que tiene 18 años de edad promedio, recordar quizás uno de los recientes. Un debate entre Colón y Oscar Berger. Por Dios, o sea, me acuerdo que fue en el Tikal. ¿Tú estabas presente? En el Tikal Futura. Exacto. Entonces estaba del lado acá los grupos que simpatizaban con Oscar, y del lado acá con Álvaro. Antes que arrancaba a hablar Oscar, ¡bravo! Los simpatizantes, ¡bravo! Aplausos, no sabía lo que estaba prohibido. Estaba prohibido. Que lo pedían Exacto. que no. No sabía lo que iban a decir, pero decían bravo. Y entonces cuando empezaba el contrincante, después era contra los dos, ¡buh! Y hasta le dijeron, hasta asesino, le dijeron algo. Entonces eso es una inmadurez total. Claro. Una falta de manejo
y una falta de organización. Allá el aplauso es al final y no se sabe por cuál de los dos. Claro. Y está planteado que el que viola una ley sale del espacio. Lo maneja un periodista. En el caso nuestro, incluso yo he visto debates en que se le hace la misma pregunta a los 7 o 8 candidatos que están siendo Sí, como te digo, entrevistados. pues, en realidad no es un debate, Por Dios, ¿verdad? yo- Es una Sí, un foro, una presentación presentación. de ponencia, un foro. Cuando llega el último, ya Sí. oyó las respuestas de los 6 anteriores. Entonces, Claro. eso es totalmente aberrante. El debate tiene que llevarse de acuerdo con ciertas reglas. Y una de las reglas principales es que los consultores negocian los puntos que van a ser planteados. Entonces, si no me sacas tal punto, no te voy a sacar este otro. Y entonces, y al final lo que logra es una cosa más amistosa y de más efecto. Obviamente también, Alberto, el hecho pues, de que sean 2 personas es mucho, mucho mejor, ¿no? Correcto. En el sentido que, como tú dices, si alguien es el 14 candidato, pues ya cuando llega a su turno nadie se acuerda cuál era la pregunta. Exacto. Entonces yo creo que eso es parte también de lo que definitivamente va a tener Totalmente. que ayudar. Ahora, pues estamos prácticamente a 2 días de la elección. La verdad. Y nosotros prácticamente a punto de terminar el programa aquí, Alberto. Tanto rápido. Así. Rápidamente. Pido tiempo igual. Pido si, tiempo. si yo te pidiera ahorita a ti, ¿cuál sería tu predicción de cuál va a ser el resultado? ¿Te atreverías a dármela? No. ¿Qué mencionarías? No. ¿Cómo crees tú que va a salir esta elección? Fíjate, hay un término de los colegas norteamericanos que llaman too close to call, o sea, demasiado cerrado para hacer un dictamen. Yo no he visto una campaña más close to call que esta casi en ningún lugar del mundo. Había una presunción en Venezuela que había too close to call y ahí se dieron 2 cosas. Sí. Una, el voto del temor y el voto de la vergüenza. Uno, temor, no digo por quién voy a votar porque me da miedo, el otro, no digo porque me da vergüenza decirlo. Claro. En este caso no hay ni temor ni vergüenza. Entonces los empates técnicos son totalmente legítimos. Tan legítimos que yo ayer, previendo tus preguntas, hice un promedio de promedios de 9 encuestas, lo cual tenía algunas antes de los debates y otras después, y me daban 48 a 47. Entonces, mi respuesta va a ser la velocidad con que puedan restaurar la infraestructura de votación en los lugares que fueron afectados. Bueno, pues Alberto, aquí nuestra audiencia está oyendo aquí tu experiencia. Vamos a estar obviamente pendientes de ese resultado y esta vez pues te agradecemos verdaderamente que nos hayas compartido tus puntos de vista, tu experiencia y en nombre de la audiencia de Acción Positiva te lo agradecemos y te damos las gracias. Ha sido un honor para mí, Francis, siempre es un Gracias. gusto estar con un gran amigo y Gracias, con una buena audiencia Alberto. como la tuya. Muchas Y a gracias. ustedes que nos han estado viendo y escuchando, pues les repetimos nuestro mensaje de amistad, de solidaridad y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche.